retroalimentación de energía neuronal, ¿cierto? Dice de 12 a 15 Hz de frecuencia se llama ritmo sensorio motor. Nuestros procesos de pensamiento son más claros y más centrados. En otras palabras, la Tierra está cambiando su frecuencia vibratoria y nosotros con ella. Dice, a esto le llamamos que estamos despertando. Entonces, todo este cambio energético, vibracional, neuronal, que es donde más, digamos, estas frecuencias nos ayudan mucho más, donde no nos ayudan un poco, donde no nos ayudan mucho es nuestro cuerpo físico. Sí, sí, debemos hacer los cambios necesarios, dice, para que nuestro cuerpo y sistema nervioso le puedan hacer frente a los cambios de frecuencia de nuestra Tierra. Claro está que esto sería difícil, casi imposible, si no aprendemos a alinear nuestra energía electromagnética, abriendo y activando nuestros canales de energía, aprendiendo a conocer el verdadero funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando meditamos o integramos energía de la forma que sea, meditación, terapia, reiki, etc., nuestras células se expanden y se iluminan, generando así la sanación de nuestro cuerpo y también la elevación de nuestra frecuencia, pudiendo acceder al dominio de todo lo relacionado a nuestro cuerpo. Eso es real. Cada vez que nosotros, aunque no nos hagamos una terapia, ellos dicen, si tú en este momento no meditas, no haces nada, busca a alguien que haga reiki, que te eleve tu frecuencia, que te ayude a alimentar tu energía. Porque eso va a abrir, va a expandir tus células, por tanto va a abrir tus canales. Eso también te va a ayudar. Ahora, la mejor manera, e indudablemente superior, es que lo haga uno mismo. Aprendiendo a meditar, aprendiendo a conectarse con la energía, aprendiendo a activarse. Dice, cuando entregamos nuestra energía al miedo, al dolor, a la pena, nuestras células se contraen, perdiendo así la energía y por ende la salud, la vibración y a veces hasta la vida. Dice, solo debemos aprender el proceso. Entonces, mira, nos están dando la clave. En todo momento nos están dando claves. Desde mucho, no estoy diciendo nada nuevo, esto es muy antiguo, solamente que a lo mejor lo estoy diciendo con más claridad, desde el punto en que ellos te lo entregan con más claridad. Ha habido una apertura muy grande de información. Entonces, ellos te entregan ahora más claramente que el año 2000, por ejemplo. El año 2000 te decían, meditan, usa el color naranja, el verde, el amarillo, te decían cosas como esa, trabaja con los chakras, pero no te decían por qué. Hazlo nomás, si te va a ir bien, la salud. Los que ingresábamos un poco al campo de la salud, a lo mejor empezábamos a aprender un poco más del funcionamiento de los chakras y del funcionamiento del cuerpo y eso, nos interiorizábamos un poco más. Pero ahora esto viene abierto a todo el mundo, terapeutas y no terapeutas. ¿Por qué? Porque esto es de cada uno de nosotros. No es algo externo, no es algo que le pertenezca al vecino, a la persona que haga terapia. Eso nos pertenece a cada uno de nosotros, parte de nuestro ser, de nuestra esencia. Nosotros debemos aprender a nutrir nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo energético. Entonces ahí dice, solo debemos aprender el proceso. Nuestro guía, arturianos. ¿Ven esa carita maravillosa ahí? Es precioso, ¿cierto? Pues sí existen. Y están en ayuda a la Tierra. Existe un triángulo divino. Entramos, ¿ven? Las coincidencias. Los triángulos rosas, círculos. Existe una triangulación entre los seres extraterrestres, intraterrenos y los maestros ascendidos. Ellos están conformando un triángulo de luz de sabiduría para nuestra Tierra. Y se están dividiendo la Vega. Antes, nosotros conocíamos a los hermanos de las naves, Misión Rama, Oxal, Anitak, Titinak, y conocíamos a varios.
otros al comandante Astral, ¿cierto? Entre por ahí también al Maestro Jesús, como Jesús sanando también en las naves, a la Madre, y por ahí todos teníamos algunos contactos, digamos, que nos ayudaban. Bueno, ahora hay una cantidad enorme de seres extraterrestres, intraterrenos y maestros ascendidos que también están aportando mucho más. Seres que incluso ni siquiera conocemos, que no los habíamos visto antes. Por ejemplo, a mí me gustó mucho encontrarme con, que yo diría, él, ella, da lo mismo, ellos no tienen sexo, ¿ya? Pero son preciosos, amorosos, y lo mejor de todo es que quieren ayudarnos. ¿Y ayudarnos en qué? En que nosotros estemos mejor, que aprendamos de nuestro cuerpo. Los pleiadianos están trabajando, aquí tenemos una raza pleiadiana, ellos están trabajando a través de la salud con nosotros. Eso no quiere decir que ellos no sean capaces de dar otro tipo de información, pero en general están ayudando a la raza humana, digamos, a poder desprenderse del problema netamente salud, ayudar a vibracionar nuestros cuerpos y eso. Y los seres arturianos están trabajando en lo que es la frecuenciación de nuestros cuerpos, ¿ya? De ayudarnos a subir de energía, a vibrar más alto. Entonces ellos están trabajando como muy concretamente en este tiempo. Algo que antes, por ejemplo, hace unos años atrás, solamente venía la madre, el comandante, qué sé yo, o algunos días la de Bananita, que no venía a hablar un poco de salud. Ahora son muchos más los que los hacen. Y ellos están como un poco más atrás, lo que no significa que se hayan alejado, solamente que se han dividido como la pega, ¿ya? Porque ahora hay mucha más pega que hacer y mucho más rápido, entonces tienen que estar en muchas partes al mismo tiempo. La nueva información, los chakras del ADN. Los guías y los maestros que están comprometidos con el avance de la humanidad nos están dando nuevas claves para poder entender nuestro proceso, aprender de nuestros cuerpos, de los límites que tenemos hoy en día y del potencial que en verdad tenemos. Ellos nos dicen que no solamente se están activando más chakras inactivos y desconocidos, sino también estos chakras se pueden activar más hebras del ADN. Dice, hasta ahora nos dicen que se activarán 12 hebras del ADN, porque en realidad hay una 13ª hebra, que es la que está haciendo como la que concilia todo y nos conecta un poco más arriba. Pero mientras nosotros nos activemos hasta la 12ª hebra, vamos a estar pegados, ¿ya? No podemos acceder a ese 13º hebra del ADN. Entonces ellos dicen que hasta ahora van a hablar hasta 12 hebras. Dice que están conectadas los 12 chakras, que son los portales energéticos a través de los cuales la energía puede ingresar hacia las glándulas y desde ahí ser administradas para los órganos en todo el cuerpo, ¿no? Estamos hablando de las glándulas endocrinas, ¿ya? Están conectadas con cada uno de los chakras y a su vez estas glándulas manejan como todo nuestro sistema interno, todos nuestros órganos. Hay mucho por investigar y mucho que recibir de los guías que nos ayudan. Mientras más aprendemos de nosotros mismos, más podremos evolucionar. El conocimiento nos hace libres, ¿ya? Mientras más conocimiento nosotros accedemos, nosotros somos más libres de expresarnos, más libres de poder procesar nosotros mismos nuestros propios problemas, tanto emocional, mental, físico, todo. Bueno, la relación de los chakras, eso es para más o menos que ustedes visualicen el ADN. Dice, la información sobre el ADN hasta ahora dice que está compuesto de 12 capas o filamentos, solo que 2 de ellas están activas y a las otras 10 se les ha llamado ADN basura. El ADN tiene 12 capas de profundidad y cada capa tiene 2 atributos, la doble hélice, la capa dice del fondo. Los 2 atributos son los 2 lados de la escalera, esas cositas que ustedes ven a los lados, como la escalerita, hay como 2 pomponcitos ahí, uno en cada lado. ¿Ya? Y dice que se unen y generan la conexión de todo este ADN. Por lo tanto, dice, hay 12 capas en total, con 24 atributos. Cada capa, incluso las interdimensionales, tienen 2 lados y están equilibradas. ¿Ya? Bueno, dicen que 2 están activas,
¿cierto? Y las otras 10 se les ha llamado ADN basura. Pero nuestros guías, nuestros maestros nos dicen que ese ADN basura no es que sea basura, y no es que esté ahí por el azar del destino. En esa capa de ADN, en esas hebras del ADN, tenemos toda la información del cosmos. Nosotros somos biblioteca viviente de las humanidades, no solamente de la Tierra, sino que de todos los planetas que existen y de todas las razas que hay. Por eso que somos tan importantes. Por eso que somos el eslabón perdido. ¿Ah? Que dicen que nacimos del mono. Sí, también hay como ese ADN, ¿cierto? De los monitos, de todos los animalitos. Somos en esencia, a través del ADN, de toda una biblioteca donde está registrado todo. Y donde está todo. Si los seres extraterrestres, uno de ellos, una raza de ellos esté muriendo, y vemos, somos sal de la Tierra, le sacamos el código genético de esta raza, ellos pueden hacerlo, tienen esa tecnología, y esa raza extraterrestre vuelve a estar presente. ¿Se fijan por qué somos tan importantes? Y esa era información vedada hasta hace un tiempo. Nos decían que nosotros éramos importantes porque si nosotros lo lográbamos, ellos lo lograban. Pero en realidad, lo que significa es que si nosotros seguimos vivos, ellos también. ¿Se dan cuenta por qué somos tan importantes? Por eso nos cuidan. Pero hay algunos que nos quieren comer. Somos ricos también. Estoy de acuerdo. El ADN está compuesto de 2 capas o filamentos físicos o biológicos y 10 capas o filamentos electromagnéticos que se pueden describir como etéricos. Estas capas del ADN se componen de luz y frecuencia y consisten en 12 unidades de partículas magnéticas y 12 unidades de antipartículas eléctricas. Las partículas eléctricas activan a las partículas magnéticas. Si no hay eléctricas, no pueden activarse las magnéticas, por tanto tienen que estar. Pero ¿qué sucede en este momento? ¿Cómo estamos bloqueados nosotros? Porque eso lo hicieron para que nosotros no pasáramos de dimensión en dimensión así, haciendo cosas terribles. Porque como tenemos tanto ADN interno, nosotros podemos ser o muy buenos o muy malos, si no tenemos la conciencia necesaria. Entonces, ¿cómo ellos se protegieron de que nosotros nos fuéramos a hacer la hecatombe en otras dimensiones? Simplemente cortándonos esa posibilidad de acceder a esas dimensiones si no teníamos una conciencia, una espiritualidad y un amor a la altura de esas dimensiones. ¿Cierto? Estas capas eléctricas y magnéticas, cuando se juntan, ¿cierto?, forman electromagnetismo. Hay unos taponcitos que son, dice él, que son todos los puntos de la escalera, ¿cierto? Estos códices de la escalera, si se activan, si se tienen un sello, están todas selladas para que no se junten. Si estas se juntan, se llegaran a juntar, ¿qué sucedería con nosotros? Nosotros seríamos un campo electromagnético completo, por tanto nos uniríamos a estas ondas y electrones que pululan y haríamos una vida común con todo ese tiempo, o sea, entraríamos al no tiempo. Podríamos andar de dimensiones en dimensión. Por eso que están esos sellos. Y esos sellos no se van a salir nunca si nosotros no nos preparamos energéticamente. Cuando hay una persona que trabaja su energía, que trabaja sus chakras, que se armoniza, alinea chakras, se frecuencia, ¿cierto? Estos sellos se desaparecen. Por rato, hasta no hay que vaya a andar todo el día uno desconectado, o sea, con los sellos como sin funcionar. Y uno entra a lo que nosotros llamamos desdoblamiento.
¡pum!, sale con el mundo. Y vemos y tenemos esa experiencia extracorporal que nosotros vivimos y lo encontramos una maravilla. Porque realmente es una maravilla. Hay por ahí gente que dice que nosotros nos manipulan de tantas formas que si pasamos al otro lado nos están robando el cuerpo. Eso es mentira. Eso no es verdad. Se lo digo yo que desde los 7 años que paseo por otros lados y nunca, sí, en algunos momentos han tratado de intervenirme, han tratado de capturarme razas, ¿cierto? Estas de grises, pero no han podido. ¿Y saben por qué no han podido? Porque me enseñaron una deformidad. Y ellos no soportan la energía de nadie. No soportan la energía de nadie. Entonces ellos te tienen que soltar. No te pueden retener. No necesitas ir con una espada y andar ahí embistiéndolo o tirándole fuego, disparándole. No necesitas eso. Necesitas simplemente estar conectada a la presencia de Dios. Eso es la corazón. Y decir, como yo les decía antes, que me enseñaron a proteger así, Jehová, ¿no? Y tener esa convicción de que tú eres uno con esas esencias puras de Dios. Y eso es todo. No hay nada más que eso. Algunos dirán, sí, eso es difícil, pero no es tan difícil. Lo difícil es hacerse la idea, es tomar la decisión. Eso es difícil. Pero una vez que tú tomas la decisión y das el paso, ya lo otro se va como para añadir. Dice, los sellos que contienen estas partículas polarizadas impiden que las partículas y antipartículas se unan, generando así las condiciones de espacio-tiempo que vivimos en nuestra tercera dimensión. Cuando el sello, dice, de estas partículas se liberan, las 12 partículas y las 12 antipartículas se pueden fusionar. Y esta fusión se traduce en el aumento de la energía y frecuencia, lo que pasa a activar la cadena completa del ADN y que finalmente cambiaría nuestra realidad o la percepción de nuestra realidad. Esto en resumidas cuentas, concluiría que el tiempo y el espacio no existirían según nuestro concepto actual. Cuando ellos dicen para pasar a la quinta dimensión, ¿cierto? Ahora nosotros estamos camino a la quinta dimensión. ¿Pero qué nos falta? Generar en la activación de nuestro cuerpo como para poder conectar con nuestro Cristo superior, con nuestro Cristo interno, con el Cristo, la energía crística, para que esa energía entre en nosotros, en nuestro corazón, y esto se active e irradie. Como decía María, irradie ese sol que está aquí. Lo vamos a ver de ahí con la cadena del ADN. ¿Por qué? ¿Por qué eso sucede en el ámbito físico, biológico, ¿cierto? ¿Cómo es que este trabajo se tiene que realizar para poder abrirse, expandirse, que esta energía sea capaz de entrar en nosotros, sin dejar fuera el amor, la compasión, todo eso que nos une y lo que nos permanece, digamos, como seres humanos, y no como entidades biológicas puramente tal? Porque sería fácil como entidad biológica. Aprendimos esto, ya lo hacemos, estamos listos para el otro lado. No, epa, que hay un controlador. El controlador está aquí. Nuestra presencia divina está aquí, detrásito del corazón, en el esternón. Ahí está, digamos, nuestra presencia yo soy. Nuestro ser interior. Activa nuestro corazón, este ser. Cuando nos iluminamos, cuando recibimos la gracia divina, ¿cierto? Cuando nos emocionamos. Por eso que no podemos ser seres que miremos sin mirar, que era lo que estábamos haciendo hasta hace poco. Empezaron las revueltas y ahora no estamos mirando sin mirar. Ahora miramos con dolor, miramos con compasión, hasta miramos con rabia, ¿cierto? Se nos vienen todas las emociones por todo lo que vemos. Algunos nos afectará de una manera, otros de otra, pero eso sería lo normal, eso sería lo bueno, eso sería por fin despertaste,
O sea, ¿cómo voy a estar ahí tan inactivo? Voy a trabajar, regreso a casa, me siento, hago comida, los niños al colegio, el marido a trabajar, si yo trabajo también a trabajar y volvemos al día siguiente.